Bueno, aquí tenemos a este personaje llamado Frida, que vamos a crear aquí en Cartoon Animator en este curso. Tenemos la vista de frente y la vista de 3/4. Aquí tenemos el personaje pues separado en los dos perfiles. Como pueden ver, aquí está el perfil de frente y pues de este lado tenemos el perfil de lado. Entonces lo que hacemos es justamente exportar esta forma de frente. Pues la manera es seleccionando esto y luego le damos aquí a exportar imagen como PNG para que el fondo sea transparente. Aquí ya lo tenía guardado, pues simplemente le voy a dar aquí reemplazarlo, seleccionar el área para que solamente sea esa parte de acá y le doy OK y lo tenemos ya listo. Luego lo que hice fue importar aquí la imagen dentro de este archivo que hemos creado. ¿Cuáles serían las dimensiones para ese archivo? Pues sencillo, nosotros vamos aquí a donde dice archivo crear nuevo y esto es lo que yo recomiendo: 6000 de ancho por 6368 de alto. ¿Cuál es la razón? De que bajo esta resolución también de 600 dpi y con estas medidas no vamos a forzar tanto el Cartoon Animator, pero también vamos a tener una imagen bastante nítida y que cuando hagamos zoom en el programa no se va a ver pixelado. Recordemos que en Cartoon Animator, en las versiones de 4.5, se trabaja con bitmap, imágenes de bitmap, no vectores. Ya la versión 5 sí trabaja con vectores. Entonces lo más correcto es trabajarlo bajo estas dimensiones para tener una muy buena resolución y que el personaje se vea muy bien. Luego ya sería pues las partes que vamos a crear y lo vamos a ver en la siguiente clase con las recomendaciones de cómo hacerlas. Una vez que ya tenemos a nuestro personaje posicionado, lo que hacemos es duplicar esta capa. Lo duplicamos y le bajamos la opacidad más o menos un 50%, igual lo dejaré aquí en un 46, quedaría así. Esta la vamos a dejar aquí, ¿cierto? Y esta la dejamos en la parte de arriba tal cual. Y el paso a seguir pues en este caso es unir o crear una nueva carpeta donde le vamos a colocar como nombre base, y lo que hacemos es que la seleccionamos, la metemos dentro de la carpeta base y ahí las dejamos listas. Y lo que hacemos es que a la que está abajo pues la ocultamos para que quede con una transparencia. Y entonces a partir de ahora vamos a hacer unas guías. ¿Cuáles son esas guías? Pues simplemente vamos a crear unos círculos que nos van a ayudar a justamente utilizarlo como guía para que todo quede muy bien hecho en cuanto a las partes del personaje. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero nos vamos a la herramienta de elipse, que esa la podemos encontrar en cualquier software. Creamos un layer aquí y lo que hago es que utilizando el color negro vamos a seleccionarlo y lo hacemos esto. Vamos a posicionarlo aquí en este lugar, teniendo en cuenta la línea del brazo. Yo voy a calcular también que esté muy acorde a lo que es el brazo, que no se salga. Aquí puedo ver que si se sale, entonces yo lo que hago en este caso es eliminarlo porque necesito que quede tal cual como el grosor de el brazo. Entonces hacemos esto y nos colocamos acá y ya puedo ver que sí está conforme a lo que yo deseo. Y pues el paso a seguir es simplemente posicionarlo en la parte de arriba y aquí quedaría lista nuestra primera guía. Como vamos a hacer la guía del brazo derecho del personaje, entonces lo que hacemos es que duplicamos seleccionamos aquí el Move Layer y con Shift sostenido la trasladamos hacia el otro lado. Así de sencillo tenemos ya
la parte de la guía para los hombros. Ahora vamos a crear la guía justamente para acá, para lo que son las piernas. Entonces, lo que hacemos es irnos a crear una nueva capa. Esta nueva capa la vamos a usar acá con la pierna. Es decir, vamos a tratar de calcular aquí el círculo que va de este lado. Entonces, creamos nuestro círculo con Shift para que salga un círculo perfecto. Y lo ponemos aquí. Vamos a tratar de subirlo. Aquí está bien. Y duplicamos este. Shift, lo trasladamos y lo dejamos acá. Luego vamos a hacer el de los tobillos, que sería este de aquí. Entonces creamos una nueva capa y creamos nuevamente acá. Creo que ahí me quedó perfecto, no tengo ni siquiera que moverlo. Duplicamos, lo movemos acá con Shift a esa posición. Vamos a hacer las guías para las manos. Entonces creamos una nueva. Vamos a la herramienta de elipse y creamos la guía para esta mano. Vamos a ubicarlo con más precisión. Ahí está bien. Y la duplicamos. Lo duplicamos y lo vamos a posicionar en la otra mano, que sería la mano derecha del personaje. Y el último paso, pues simplemente hacer las guías para lo que son los brazos, la mitad del brazo y también las de las piernas, que serían como los codos y las rodillas. Entonces empezamos con los codos, nos acercamos. Si veo que se pasa, pues lo cambio. Yo creo que ahí necesito cambiarlo, así que voy a eliminarlo y acá nuevamente. Creo que ahí está bien. El paso a seguir es calcular, entonces, que esta distancia de acá sea similar a la de acá. Y yo creo que aquí ya estaría bien. Lo duplico. Lo traslado. Aquí lo que noto es que el diseño como tal tiene este brazo más ancho que el otro. Ahí se puede ver. Pero no importa, vamos a hacerlo no tanto en este caso con el diseño, porque evidentemente ahí tenemos un problema de grosor. Pero vamos a guiarnos por justamente este que hicimos acá, para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Entonces, ya teniendo este, vamos a proceder a hacer el de las rodillas. Lo creamos acá y vamos a hacer esto. Otra vez. Nuevamente calculamos que sea una distancia similar. Puedo ver que me he pasado un poco, no me funciona, entonces lo creo nuevamente sin ningún problema.
Creo que ahí está bien, entonces lo duplicamos. Lo enviamos al otro lado. Creo que ahí está perfecto. Y por último vamos a hacer el del cuello. Entonces para el cuello vamos a crear una nueva acá. Nos acercamos aquí al cuello. Y hacemos esto. Posicionamos en el cuello y lo subimos con Shift para ir más rápido. Y lo vamos a ubicar aquí. Perfecto, ya tenemos todas las guías para nuestro personaje. En la siguiente clase ya vamos a empezar a hacer las partes del personaje. Bueno, una vez que ya tenemos nuestras guías, lo que hacemos es seleccionar todas las capas de la guía, los círculos que acabamos de hacer. Presionamos Control G, con eso creamos una capa grupo y ingresa todas las capas en esa capa grupo y le vamos a dar simplemente el nombre como guías. Listo, ya tenemos nuestras guías. Lo que siguiente vamos a hacer es encontrar esta de aquí, que se vendría siendo la parte del hombro, y lo vamos a duplicar. Entonces lo duplicamos y le voy a colocar el nombre de hombro. Y vamos a ubicar este que es el codo. Seleccionamos el hombro y el codo con control y lo sacamos acá. Lo sacamos de la guía y ocultamos la guía temporalmente. Entonces nos quedamos con estos dos y el paso a seguir es crear ya la parte del brazo de este personaje, lo que vendría siendo la parte donde va el muslo. Entonces creamos una nueva capa que va a estar acá arriba y esta capa voy a utilizar la herramienta de líneas, esta de aquí. Usamos esta herramienta y necesitamos acercarnos aquí para trazar una línea que vaya desde aquí. Te voy a tratar de detectar más o menos el centro aquí y lo trazo hacia abajo. Ahí quedó la línea y luego vamos a hacer lo propio de este lado. Si me doy cuenta que me pasé o que me ingresé un poco aquí, le doy control Z y hago esto. Ahora sí me posiciono y lo voy a colocar aquí. Recordemos ir hasta el centro, o pasarnos incluso del centro de la otra figura. Ya teniendo esto, pues lo que vamos a hacer es que vamos a la de codo y utilizamos la herramienta del borrador, que es este de aquí, y vamos a borrar esta parte. Nos vamos a la parte del hombro y con el borrador, presionando aquí E, usamos el borrador, vamos a quitar esta parte de aquí y esta parte de acá. Esto, lo mismo hacemos con el codo, nos paramos acá. Lo que empezamos es a borrar esto. Y de este lado también. Si veo que me paso, yo le doy control Z porque necesito que esto quede allí y borro esto de acá. Listo, con esto ya hemos creado nuestro bíceps y ahora vamos a este y luego lo que hacemos es que lo vamos a juntar en una sola, que vendrá siendo este de aquí. Si utilizan Photoshop, el proceso sería combinar capas. La seleccionan, clic derecho, combinar capas y listo, ya tenemos aquí este y le vamos a colocar el nombre como
brazo. Lo llamamos brazo y ya lo tenemos listo. El paso a seguir es justamente hacer lo que es el antebrazo. Entonces repetimos el proceso. Vamos a ocultar momentáneamente el brazo, visibilizamos la guía y ahora vamos a utilizar este que habíamos hecho antes y lo vamos a duplicar. Codo. Y ahora vamos a ubicar a este que es el que va en la mano. Lo duplicamos y le vamos a decir mano. Entonces codo y mano los extraemos y los enviamos hacia abajo. Ocultamos nuevamente las guías y ahora repetimos el mismo proceso que hicimos antes. Entonces creamos una nueva capa encima y vamos a hacer las dos líneas. Entonces sería, vamos a la línea y repetimos nuevamente control Z. Quedaría aquí y luego este de aquí, vamos acá, listo. Ahora lo que voy a hacer es borrar justamente la parte que no necesito. Sería en la parte del codo, este de acá. Vamos a la herramienta de borrar y borramos esto. Y este de aquí. En la parte de la mano, ahora la forma de borrar aquí, ¿cómo sería? Borramos este de aquí. Y quedaría así. Más adelante vamos a tratar con el diseño. Obviamente haríamos estas líneas de acá, pero eso lo vamos a ver después, cuando estemos ya haciendo los detalles del personaje. A continuación voy a hacer lo mismo, pero con las otras extremidades. Voy a colocar el video en cámara rápida para que vayan viendo el proceso y no hacer tan largo el video, pero van a poder ir apreciando que voy a hacer exactamente lo mismo con las otras partes. Cuando terminemos de ver esto, seguiremos adelante.
Perfecto, una vez ya tenemos, bueno, ya tenemos aquí listas nuestras extremidades, como pueden ver las he ido separando. Por ejemplo, este es el brazo, aquí lo tenemos el antebrazo, este de aquí, también tenemos aquí de brazo, es decir, el brazo derecho, lo diferencio así, derecho brazo, y tenemos este que es el derecho antebrazo. Aquí tenemos la pierna, que es la parte del muslo, tenemos la pantorrilla, aquí tenemos la de pierna, que sería la pierna derecha, la parte del muslo derecho, y este sería de pantorrilla, que sería la siguiente parte. Posteriormente vamos a hacer ahorita el tema del torso, y eso lo vamos a ver en el siguiente video. Bueno, ya tenemos listo nuestras extremidades. En el paso siguiente vamos a hacer el torso del personaje, que es esta chica que tenemos acá. Entonces el primer paso es que vamos a ordenar esto para que tengamos un mejor desarrollo. Entonces control G, y a esto le vamos a llamar cuerpo. Digamos cuerpo temporalmente, luego vamos a modificar ese nombre, pero simplemente es para tener todo claro y ordenado. Entonces ya tenemos listo el cuerpo, entonces lo tenemos dentro de esta carpeta, la ocultamos aquí y vamos a sacar nuevamente nuestras guías, y ahora vamos a hacer el torso. Entonces tomaremos este desde aquí, desde el cuello, sabemos que es este, lo vamos a duplicar y le vamos a colocar como nombre cuello. Tomaremos nuevamente este que era el hombro, lo vamos a colocar aquí como duplicate layer y le vamos a dar aquí hombro. Tomamos este de aquí, lo duplicamos y le vamos a colocar como nombre de hombro para distinguir lo que es el hombro derecho. Luego vamos aquí a este que es la pelvis, lo vamos a colocar aquí, duplicar, le vamos a colocar pelvis, aquí está duplicada. Nos vamos a la otra de acá y la vamos a duplicar también y la vamos a colocar por nombre de pelvis, es decir, la pelvis que se encuentra del lado derecho. Y estos que ya hemos cambiado sus nombres sería este, con control selecciono ahora de pelvis, vamos ahora a cuello, seleccionamos también con control, luego vamos a de hombro y vamos a este que es hombro. Teniendo todas estas partes, las vamos a extraer, las vamos a sacar. Listo, están afuera. Ocultamos temporalmente las guías, está aquí. Y pues ahora simplemente vamos a hacer el recorrido de nuestro cuerpo del personaje. Entonces hay que tener muy en cuenta que debemos ceñirnos a las líneas, pero también vamos a respetar el diseño del personaje. Para eso yo voy a cambiar de herramienta, porque voy a utilizar en este caso lo que se conoce como el pincel. En Photoshop podemos usar algo que se conoce como la brocha. Aquí yo voy a utilizar este por más practicidad en algunas partes, por ejemplo esta de aquí. Aquí estoy viendo que voy a hacer esto, pero yo lo que necesito es aumentar el grosor para que sea similar al grosor del que estamos utilizando. Entonces aquí lo tenemos y procedemos a hacer las líneas de este personaje. Entonces voy a empezar aquí por esto de acá. Entonces para eso vamos a crear una nueva capa, que sería esta, y voy a empezar a hacer las líneas. Entonces en esta nueva capa de arriba voy a empezar a hacer esto. Hago esto aquí
y voy a seguir acá, como siempre tratando de respetar lo más posible el diseño. Puedo hacer esto, luego hago esta parte de aquí, hago esta parte de acá. Nuevamente voy a tratar de ser lo mejor posible. Listo, ya con eso tengo esta parte de aquí. Lo que haría entonces es hacer unos pequeños detalles, como por ejemplo borrar la parte interior aquí. Y también acá. El objetivo es crear esta forma de acá. Y con esto ya he hecho el cuello, o digamos que ya tengo esta parte lista. Ya entonces tocaría seguir haciendo las líneas para hacer el torso de nuestra chica, de nuestro personaje que tenemos aquí. Entonces voy a irme por esta parte de acá. Sería hacer esto de aquí. Voy a presionar este para hacer esta línea. Listo, ya tengo esto aquí. Si me he pasado un poco, pues uso un poco el borrador. Y listo, ya lo tenemos. Y seguimos pues haciendo el contorno. Voy a hacer esta parte de aquí y esta parte de acá. Luego si yo veo que no está dando el resultado que yo quiero o me es complejo por el pulso, pues yo simplemente puedo ir cambiando de herramientas. Puedo utilizar nuevamente aquí esta de acá y ya hago la línea y luego este de aquí y hago la otra línea sin ningún problema. Y pues yo puedo pasar nuevamente al lápiz y pues hago esto de aquí y hago el otro lado. Entonces, ningún inconveniente tengo, así que yo puedo seguir utilizando ahora nuevamente esta línea. La voy a conectar directamente acá y este lo voy a conectar directamente acá. Perfecto. Teniendo ya justamente esta parte, yo tengo que empezar como a definir qué es lo que necesito hacer. Por ejemplo, voy a hacer acá este de aquí. Cada vez que yo haga algo que no me sienta como cómodo, pues simplemente le doy control Z sin ningún problema. Ahora vamos a ir a este, que viene siendo este cordón. Y luego este cordón. Y posteriormente pues borraré lo de adentro. De hecho, aquí quiero mostrar una herramienta muy buena que tiene el Clip Studio Paint. Es que yo puedo, en cuanto al borrador, aquí pueden ver que hay varias opciones. Aquí en esta parte de acá, una de esas es borrar la interacción. No, esto no sé para qué. De luego borro esto aquí y borro esto acá. Y luego pues simplemente voy dando como que los retoques. El objetivo es que no se me dañe el diseño. Borraré entonces esta parte de acá. Y lo tenemos así. Ya tenemos esta parte del torso.
Ahora simplemente pues lo que tenemos que hacer es empezar a borrar en donde sea necesario borrar para que ya quede el diseño del torso bien hecho. Entonces, para eso nos vamos a ir a las otras partes que hemos creado, acá las que hemos duplicado. Por ejemplo, en la parte del hombro, yo puedo hacer aquí una intercepción. Aquí podría ser aquí. Hago de esta manera. Y luego una acá. Y listo. Entonces el paso a continuar a hacer es simplemente unirlas todas. Entonces voy a unir todas las partes en uno solo para que este sea el torso. Le voy a colocar como nombre torso. Y pues listo, sería como que empezar a hacer unos detalles aquí. Sería borrar esto. No necesito que eso se vea. Lo mismo acá. Recuerden que el control Z es nuestro amigo. Y listo, tenemos esto así. Procedemos a borrar acá. Y borramos acá. La forma rápida también de borrar es usar el lazo. Usamos el lazo. En Photoshop se usa L de lazo. Aquí en Clip Studio Paint se usa la M, pero igual es para usar el lazo. Y listo, ya tenemos nuestro torso preparado. Incluso puedo hacer un pequeño detalle acá para ajustar el diseño. Uso el lápiz y aquí pues simplemente se trata de ir haciendo los pequeños detalles para que quede de la mejor forma. Y con eso ya tenemos nuestro torso. Faltaría entonces sacar el cuello y hago lo mismo. Entonces sería con E, que es el borrador, trazo este de aquí y trazo este lado acá. De hecho, en cuanto al cuello no hay tanto problema porque esta parte va a estar oculta, pero la idea es hacer pulidos. Presiono M y suprimir. Control D para deseleccionar y solamente tocaría hacer unos pequeños detalles con tal de que se vea lo más pulido posible. Aquí en esta parte puedo hacer un pequeño ajuste. Aquí. Listo. Así de esta manera hemos hecho nuestro torso, que va a respetar el tema de las coyunturas, de los giros, y todo va a quedar de una manera perfecta, que es lo que estamos tratando de buscar. Entonces ahora, ¿qué procedo yo a hacer? Ingreso, habilito nuevamente esta capa del cuerpo, la abro y voy a meter el torso acá. Por el momento lo vamos a dejar acá arriba, ya después lo vamos a ir como acomodando en cada una de las partes y no habría ningún problema. En este caso lo que voy a hacer en este momento es ajustar el diseño. Aquí esta parte, voy a hacer esto inmediatamente. Voy a ir aquí a donde dice antebrazo
y voy a simplemente preparar el diseño para que sea más parecido a lo que tenemos abajo. Entonces borro aquí, borro acá, borramos esto y usamos el lápiz y hago esta parte. Voy a tratar de hacer el mismo grosor acá, y ahí lo tenemos, y acá, aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos listo esto de aquí, que sería el antebrazo. Nos vamos al otro lado, buscamos esa capa que sería de antebrazo y hacemos lo propio que hemos hecho. Entonces voy a borrar con E aquí y E aquí, borro toda esta parte, borrado, y vamos a ir a P, hacemos esto aquí y hacemos esto acá. Perfecto, ya tenemos nuestras partes, y en la próxima clase vamos a hacer entonces el tema de los zapatos. Para los pies vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo vamos a ocultar la parte del cuerpo y habilitamos las guías. Entonces nos vamos aquí a lo de los pies. Entonces vamos a seleccionamos esta herramienta. En Photoshop utilizamos V o la herramienta de selección y habilitamos la opción de ir a la capa que estamos tocando. Entonces lo hacemos aquí en Clip Studio Paint, pues usamos esta, y lo que hacemos es seleccionarnos primero que sí estamos seleccionando el que deseamos, luego lo duplicamos y le vamos a dar por nombre pie, queda como pie, y a partir de este pues simplemente vamos a arrastrarlo afuera. Le damos aquí en la parte donde está el cuerpo, ocultamos las guías, habilitamos aquí lo del cuerpo, pero en este caso vamos a ocultar un momento para que no nos estorbe. Ocultamos la pantorrilla temporalmente, nos quedamos aquí con lo del pie y pues sería solamente irnos acá y hacer el recorrido para el pie. Yo puedo utilizar otra herramienta aquí, que es la herramienta de curva continua, sería esta. Lo que tengo que hacer es aumentar el grosor para que quede, es el 25, si este es el que queda exactamente. Entonces solamente hacemos este recorrido. Como se puede ver, es bastante óptima esta herramienta para los que no tienen pues un mouse. Lo subimos acá y listo. Con doble clic sellamos eso, le damos aquí a este y pues simplemente vamos a borrar la parte interna de aquí y podemos ir acá. Este es un método bastante práctico de hacer el tema del pie. Presionamos M y que es la herramienta lazo, la quitamos y ya tenemos nuestro pie. Como ya yo estoy plenamente convencido de que este pie realmente es exactamente igual al que va del otro lado, porque cuando hicimos la pantorrilla es igual, entonces lo único que yo voy a hacer aquí es duplicarlo, porque en el diseño yo me he dado cuenta de que es igual. Entonces lo duplico, voy acá donde dice editar, transformar, lo volteamos horizontalmente, este de aquí, y con shift sostenido pues simplemente lo arrastramos y lo ubicamos del otro lado. Así de sencillo. Aquí nos quedaría lista, y le doy enter y ya tenemos el pie derecho. Entonces aquí solo lo que hago es que edito pie, pero ahorita lo vamos a colocar de pie para saber que es el pie derecho y quedaría así tal cual.
Entonces ya tenemos listo nuestros dos pies, tenemos listo todas las demás partes y lo único que procederíamos ahorita es hacer el tema de las manos. Entonces lo vamos a hacer, primero vamos a hacer esta mano que es la mano izquierda. Entonces, ¿qué hacemos? Ocultamos temporalmente el cuerpo, habilitamos las guías, nos vamos aquí a este y seleccionamos este que era el de la mano. Pueden ver este aquí. Y a partir de este pues vamos a hacer la mano. ¿Cómo lo hacemos? Pues duplicamos y le vamos a colocar como nombre mano. Tenemos ya nuestra mano y lo que hacemos es arrastrarla hacia afuera, pero en este caso me voy a ubicar debajo de lo que es el antebrazo. Entonces voy a buscar aquí el antebrazo, aquí está. Entonces la mano la voy a colocar allí debajo, ahí la tenemos, habilitamos y posteriormente yo voy a borrar las guías. Mientras tanto las voy a ocultar un momento, nuevamente busco la mano en donde estoy y hago lo siguiente, voy a duplicarla nuevamente, voy a duplicar la mano esta. ¿Por qué? Porque cada vez que vaya a hacer una mano voy a utilizar esta, así no tengo que estar subiendo la guía, sino que voy a utilizar esta mano copy, la voy a ocultar, me voy a la mano que hemos usado y pues lo más sencillo es hacer el recorrido de la mano. Mientras tanto voy a ocultar el antebrazo para que no me estorbe, lo he ocultado y a partir de aquí voy a hacer pues la mano. Hago esto, trataré de respetar el diseño lo más posible. Y listo, ya tenemos nuestra mano. Ahora solamente sería borrar el interior y borrar esta parte de aquí. Presiono M para sacarle el lazo y le doy suprimir, control D, y ya tenemos lista nuestra mano. Lo propio lo vamos a hacer del otro lado. Como realmente este de aquí como yo había duplicado el antebrazo y esta mano también me va a servir para hacer la otra. Voy a ir duplicar y lo voy a colocar como nombre de mano. Lo transformo, le doy horizontal con shift sostenido y la tecla hacia la derecha voy moviéndolo hasta que calce del otro lado y ahí quedaría. De hecho voy a ubicarlo acá para que quede mucho más preciso y le voy a dar enter y listo, ya tenemos nuestra mano lista de este personaje. Voy a habilitar aquí este de acá y este de acá y pues ya tenemos esta parte del cuerpo del personaje. Así que a continuación lo que haríamos es aplicar el color a todas estas partes para que empiece a tomar una mejor forma. Lo vamos a ver en la próxima clase. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar el color a el personaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocultar primero esta, que fue nuestra capa de base, que está transparente, y habilitaremos la que está detrás, que es justamente la que nos muestra los colores. Entonces, esta de los colores yo la voy a correr un poco hacia la derecha, porque realmente voy a estar tomando los colores como tal,
ahora vamos a ocultar la de las guías y habilitamos aquí las del cuerpo. Recordemos que esta mano de copia pues la voy a tener ahí para ir creando las demás manos, así que por ahora la tendré oculta. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Es ocultar todo y vamos a ir abriendo uno por uno. Entonces, yo suelo empezar por el torso, que es este. Me acerco y entonces el torso que está aquí, yo creo una nueva capa en la parte de abajo donde voy a aplicar el color. Entonces presiono el cuentagotas, que sería este, tomo el color de la piel y estando en la capa de abajo, que es donde vamos a aplicar el color, pues simplemente con el bote de pintura, que lo hallamos aquí de este lado, seleccionando esta opción. En Photoshop también tenemos un bote de pintura, pues simplemente aplicamos el color allí. Luego vamos a la parte de la ropa con G, presionamos aquí G, ropa, está aquí, los tirantes aquí de esto y la parte de abajo. Por último seleccionamos el color este y aplicamos el color acá y tomamos también el color del torso, que sería lo del pantalón, y lo aplicamos aquí. Pues con esto ya tenemos listo nuestro torso y pues lo único que hacemos en este caso es unirlos para que nos quede en una sola. Este mismo proceso que acabé de hacer acá lo vamos a hacer con las otras partes del cuerpo, y para eso voy a activar la opción de cámara rápida para entonces ir aplicando los colores a las demás partes del cuerpo.
Bueno, ya teniendo nuestras partes pues más notorias dentro del personaje, lo que vamos a hacer es empezar a crear las manos, las distintas poses de manos, como por ejemplo aquí tenemos esta mano que hemos creado y la duplicamos y hicimos esta de acá. Pero entonces a continuación vamos a crear todas las distintas poses. Para eso yo voy a utilizar como guía a este personaje de aquí, pero simplemente para ver cuáles son las manos que tenemos. Si nosotros entramos aquí en Cartoon Animator, en el Sprite Editor, presionamos acá, hallamos que tenemos todas estas manos. Tenemos relajada, en forma de victoria, en forma de 7, en forma de OK. Entonces ya tenemos estas manos aquí y lo que vamos a hacer es guiarnos por ellas para crear el restante. Son en total 30 manos, así que lo que yo voy a hacer es colocar la cámara rápida para que puedan ver el proceso y así no hacer tan largo el video. Pues vamos a ir creando cada una de ellas y ustedes van a seguir tomando notas de cómo se van realizando basado en lo que yo voy haciendo aquí. Así que vamos allá. Recordemos que yo había hecho una copia de la mano, que sería este círculo de aquí, y con este círculo vamos a empezar a hacer pues los demás. Así que voy a enviar esta mano, que es la mano copia, la vamos a colocar debajo de la que hicimos primero. Mientras tanto voy a ocultar esta parte del antebrazo de aquí, lo ocultamos y pues simplemente vamos a empezar a crear la mano. Entonces voy a colocar esta primera en forma transparente. O sea, voy a disminuir la opacidad para tenerla como referencia y pues no pasarme de este tamaño. Recordemos que esta guía la vamos a utilizar, esta de aquí, para que siempre tengamos esta como base y pues hacer el resto de las manos aquí. Así que ahora sí, vamos a hacer cada una de las manos. Antes de hacer esta, lo que yo voy a hacer es duplicar esta para que nos quede para la próxima mano. Entonces cada vez que vayamos a crear una nueva mano, yo voy a duplicarla para quedarme justamente con la que necesito y esta la voy a dejar allí para la siguiente mano. ¿Listo? Entonces empezamos con esta y ahí vamos.
Bueno, teniendo listas ya todas nuestras manos con sus nombres exactos, hay que tener en cuenta que estos deben ser los nombres que hay que colocar. Entonces lo que hacemos es simplemente tomamos la primera, nos vamos a la última de las poses, que sería esta de aquí, y presionamos control G para formar un grupo, al cual le vamos a colocar por nombre L Hand. Lo dejaremos así. La próxima clase vamos a crear nuestra cabeza y seguiremos así en este paso a paso de cómo crear un personaje aquí en Cartoon Animator. Perfecto, una vez que ya tenemos nuestro personaje ya pues, realizadas las partes hasta ahora, que hice la parte de las manos, lo que vamos a hacer es crear las líneas guías para empezar a colocar ya los puntos que trae nuestro personaje y así poderlo tener listo para el rigging final en cuanto al cuerpo, y pasaremos entonces al tema de la cabeza. Por ahora haremos lo que estamos haciendo, buscaremos aquí dentro de los personajes que ya están, los que vienen por defecto, vamos a buscar un personaje que viene aquí en Cartoon Animator, que vendría siendo este de aquí. Utilizaremos este porque vamos a extraer lo que son los botones que sirven para los huesos. Es decir, cuando nosotros le damos K en el teclado, vemos todos estos huesos. Pues bien, vamos a extraer los puntos que van acá para ubicarlos dentro de nuestro personaje. Entonces usaremos este como una base al inicio y ingresamos aquí al Composer Mode. Y estando aquí, pues lo que yo voy a hacer es ir aquí a Edit, Preferencias, vamos a Imagen y buscaremos a Photoshop. Entonces buscamos acá, Program Files, Adobe, Photoshop, y seleccionamos aquí el ejecutable de Photoshop y le damos a abrir y le damos a dar OK. Una vez que ya tenemos esto, pues podemos ya lanzarlo desde aquí, desde esta opción que es el PSD Options. Acá lo lanzamos en Launch PSD Editor y aquí estas características las vamos a tener tal cual en un solo archivo. Lo vamos a hacer aquí. Lo que hace es que lo exporta la cabeza y el cuerpo por archivos separados. No queremos eso, sino este de acá, y aquí simplemente le damos a lanzar. Le damos OK y listo, ya tenemos esta parte. Los personajes en Cartoon Animator están divididos en estas carpetas que están acá. En esta tenemos los huesos
que son estos. Voy a acercarme aquí con Alt y la rueda del mouse. Estos son los botones que nos permiten evidenciar de dónde hasta dónde va cada hueso. Es decir, el hueso que va del hombro hasta el codo va a trazar esta vía por acá. ¿Listo? Entonces, en esta primera carpeta se ve esos huesos, los huesos principales del cuerpo. Aquí tenemos la cabeza completa. Como pueden ver, tenemos aquí los huesos de la cabeza, que son esas pequeñas crucecitas que están allí, o si no más. Y en Center tenemos ya la cabeza, lo que es el arte de la cabeza. Y en RL Imagen tenemos esto, que vendría siendo ya la parte del cuerpo. ¿Listo? Cuerpo completo con sus partes. Entonces lo vamos a hacer a través de un método bastante sencillo, y es el siguiente. Y aprovechamos el potencial que tiene Photoshop para eso. Entonces, primero, presionando aquí esta opción, que es la herramienta de selección, habilitamos la selección automática para que cuando yo le dé clic a una parte, en este caso esta de aquí, me va a ir justo a ese círculo que es la guía que estamos teniendo allí. Entonces, estando habilitado eso, empezaremos aquí por el cuello, es este de aquí, y voy a hacer un zoom. Estando posicionado en esto que es el cuello, la guía del cuello, si yo presiono Control T, me sale esta opción. Si no les sale este cuadro aquí en el centro, yo les invito a que ustedes lo habiliten en la parte de arriba, acá, que me muestre el centro de esa guía, ese círculo que hicimos antes. Listo, ya estando aquí, que me está marcando el centro, habilitamos las reglas. Voy a darle Enter. Si yo presiono Control R en el teclado, se deshabilitan. Control R aparecen las guías, las líneas para establecer las guías, tanto las verticales como las horizontales. Entonces, regreso acá, voy a darle Control T y voy a trazar la línea acá y va justo allí. Esto tiene como una especie de imán, así que él me va a llevar directamente a donde yo necesito, y paso la del otro lado y quedaría aquí. Perfecto. Ya tenemos nuestra primera guía. Yo puedo entonces aquí presionar acá y ya me salgo, y lo que vamos a hacer es con las demás lo mismo. Entonces me paro acá, estoy en esta capa de aquí, en el círculo, y hago lo mismo, Control T, y a continuación voy a hacer la línea acá y la otra de este lado. Si me doy cuenta, este círculo con este están en la misma dirección, están a la misma altura, entonces no hay problema. Puedo utilizar esta misma guía que acabé de crear y solamente voy a hacer la que viene del otro lado. Entonces selecciono aquí el círculo, Control T, y hacemos esta vertical para colocarla aquí. Perfecto, ya la tenemos. Enter, y lo mismo vamos a hacer acá con esta. Entonces, uno por uno, Control T, trazo la línea horizontal, ahí está, perfecto, y trazo la línea vertical, Enter, y quedaría así. Me voy a este otro lado, Control T, y seguimos así en cada uno de los que estamos realizando.
Listo, ya tenemos todas nuestras líneas guías y ya podemos proceder a pasar nuestros huesos. Entonces, empezamos por esto de aquí, RL Bond, deshabilitamos esta opción de acá, listo, y nos vamos a la parte de arriba de esas guías, es decir, nos posicionamos en lo más alto para que nuestras guías queden debajo. Entonces, abrimos acá y simplemente arrastramos de esta manera y nos llevamos esto hasta acá y lo paramos aquí. Listo, aquí ya tenemos la parte de estos huesos, los tenemos aquí, y ahorita simplemente el paso es ir colocando cada uno de estos huesos en su lugar. Entonces lo primero que yo suelo hacer es ir hasta acá y posiciono esto aquí para que me quede justo donde va este de aquí. Lo voy a colocar en el centro, en esta línea más cercana aquí, ahí lo dejaré. Y ahora pues simplemente ir distribuyendo cada uno de estos huesos en el lugar que corresponde. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro cuerpo y ahora lo que voy a hacer es simplemente pasar temporalmente esta cabeza de este personaje, porque igual vamos a crear la cabeza ya de manera completa y vamos a utilizar este de aquí. Deselecciono aquí esto, nos vamos acá y lo que simplemente voy a hacer es ubicarlo encima del cuerpo. Aquí tenemos nuestro cuerpo, entonces me voy aquí a la cabeza y trasladamos la cabeza completa hacia acá, nos quedaría aquí y pues simplemente la ubicamos la cabeza aquí. Voy a deshabilitar acá y vamos a subir un poco este, lo vamos a dejar acá. Listo, lo colocamos ahí junto con el otro y ya tenemos listo esta parte donde luego vamos a ir arreglando ya bien el personaje. Ahora voy a hacer el último paso antes de pasar ya a trabajar con la cabeza,
que es simplemente que vamos a ir a las manos de aquí. Voy a seleccionar estas fueron las manos que creamos, elegant. Lo que hacemos es simplemente duplicarla y le vamos a colocar como nombre rhunt. Rhunt, aquí lo tenemos. Voy a buscar acá la parte donde esté la otra mano, que vendría siendo la que hayamos hecho, está aquí, de mano. Y lo que hago es que simplemente rhunt, la rhunt que acabamos de hacer, la voy a poner encima de la otra. Perfecto. Y le vamos a decir editar, transformar, voltear horizontalmente. Deshabilito un momento acá. Y con Shift y la tecla la voy a ir pasando hacia el otro lado. Y lo voy a posicionar justo en el lugar exacto. Para estar más seguro de que si estoy en el lugar exacto, pues simplemente le reduzco la opacidad a ambas manos. Ahí están ambas manos con la opacidad. Me posiciono en esta y pues simplemente ya sería, cuando ya veo que cambie, que se ve totalmente oscuro, como pueden ver, si yo me muevo solo un poco hacia acá, ya empieza a verse borroso. Entonces simplemente voy a hacerlo así y ahí quedó. Queda en el lugar exacto, que es el que estoy buscando, y ya con eso ya yo puedo eliminar esta mano de mano, la elimino, y pues sería solamente regresar la opacidad al 100%. Y ya tenemos todas nuestras manos listas. Ahora vamos a nombrar nuestras carpetas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a guardar acá. Les recomiendo siempre estar guardando por si acaso. Ya lo hemos guardado. Y lo que hacemos es empezar a agruparlas dentro de cada carpeta. Entonces, voy a utilizar como guía para saber los nombres. A este que es el cuerpo, le voy a darle control C. Nos vamos acá. Y aquí le vamos a decir que en lugar de cuerpo se va a llamar RL imagen. Cada una de estas partes deben estar dentro de lo que es el personaje como tal, de las carpetas. Deben nombrarse como están acá. Entonces, para el torso, pues simplemente vamos a utilizar este que se llama hip. Control C. Vamos aquí. Y aquí vamos a decirle y le vamos a dar donde dice grupo a partir de capas, control V y le doy hip. Entonces, ya lo tenemos aquí listo. Este que vendría siendo la pantorrilla, el nombre de él es, de la pantorrilla sería R-Shank. Entonces, como ya yo me sé los nombres de estos, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, este que es la pantorrilla derecha, ese va a ser R-Shank. Entonces, clic derecho, grupo a partir de capas. La primera R debe ser mayúscula, la S, luego H-A-N-K, R-Shank. Y le damos enter y la cerramos. Luego vamos a este que es el pie derecho, clic derecho, grupo a partir de capas y le vamos a colocar R foot. Esta que es la pierna, ¿cierto? Es R tick. Entonces, grupo a partir de capas, R tick. Perfecto, lo tenemos así. Entonces, seguimos. Siempre hay que estar seguro porque los nombres deben quedar bien para que pueda quedar funcional. Entonces, agrupar. Este sería L shank. Cerramos.
L foot. Otro atajo de teclado que podemos hacer es que, bueno, esta es una capa vacía que me quedó allí. La puedo eliminar, no hay ningún problema. Seguimos acá. Entonces, aquí tenemos la L tick. Entonces, un atajo sería control G. Ya la metimos allí y pues simplemente le cambiamos el nombre. L tick. Perfecto, ya tenemos todas nuestras partes como tal, ya no tenemos inconveniente alguno. Y pues simplemente lo que haremos es cerrar aquí. Nos vamos a... Esto de lo que es las bases ya no las necesitamos, así que podemos eliminarlas. Grupo de contenido. Aquí ya las tenemos. Y pues listo, ya tenemos cada una de nuestras partes ya nombradas de la manera correcta. Y paso a seguir es que voy a eliminar también estas dos, tampoco las necesito. Y las guías, que eso fueron tan útiles, pues ya cumplieron su propósito por esta parte, así que le vamos a eliminar. Y aquí, verificando que ya todo está correcto, vamos a colocar el orden. Entonces vamos a utilizar el mismo orden que tenemos acá. Y ya, aquí tenemos ya todo preparado con el personaje. Le damos aquí cerrar y pues simplemente será guardarlo. Entonces quiero guardarlo por aparte, voy a darle guardar como. Aquí vamos a colocarle el nombre de Frida, porque así se llama el personaje, y le voy a dar guardar. Ok, entonces, aquí ya tenemos al personaje Frida y pues simplemente nos vamos al Cartoon Animator. Aquí le podemos dar atrás. Este personaje realmente ya no lo necesitamos, ya cumplió su objetivo. Si me voy aquí a Frida, lo podemos arrastrar acá y lo soltamos. Perfecto, entonces ya tenemos a nuestro personaje. Comprobamos de que todo está correcto. Por ejemplo, yo puedo mover aquí y queda muy bien. Perfecto. Ya tenemos a todas las partes en su lugar. Esto si lo muevo así pues no se va a regresar, así que voy a darle control Z y listo, ya tenemos nuestro personaje ya rigiado. En la próxima clase ya entraremos al tema de la cabeza, pero antes vamos a hacer esto. Vamos a darle atrás y guardaremos. Esto es lo que siempre les voy a recomendar: Frida curso. Vamos a llamarlo así, Frida curso. Y ya tenemos listo esto, que sería nuestro personaje. La próxima clase, como dije antes, vamos a hacer ya la cabeza de Frida para que nos quede así como la tenemos aquí, a Frida. Vamos a enseñar a usar la cabeza del giro de 360 de las plantillas que utiliza aquí este programa de Cartoon Animator, y terminaremos así a nuestro personaje en su vista frontal.
Pues bien, una vez que ya tenemos a nuestro personaje, la parte del cuerpo listo, ya faltaría más adelante pues editar la parte de los brazos y de las pantorrillas para quitar esas líneas de allí, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora vamos a ingresar aquí al Composer Mode y pues vamos a reemplazar esta cabeza por una de las que trae por defecto el programa. Entonces vamos a utilizar acá y nos vamos a Head, y en Head tenemos todas estas cabezas. Yo voy a utilizar la que viene por defecto. Entonces seleccionando aquí la cabeza, aquí este hueso de la cabeza, voy a presionar doble clic y aquí la tenemos. Lo siguiente es que la cabeza la tratemos de hacer de esta manera. Por el momento yo trataré de hacerlo que sea muy parecido a esta. La cabeza de este personaje es bastante grande, sería casi que del mismo tamaño del cuerpo, así que voy a agrandarlo un poco más o menos hasta ahí. Ya luego cuando ya estemos haciendo ya el personaje, pues vamos a empezar como a colocarle el tamaño más preciso, pero por ahora la dejaré así tal cual. Entonces lo siguiente es que yo voy a irme hacia atrás y voy a darle archivo guardar para mantener el trabajo ya realizado hasta acá. Si se llega a crashear el programa o se llega a ver un corte de luz o algo, pues tenemos ya guardado nuestro proyecto y regresamos acá y a continuación pues vamos a lanzar desde aquí de slash PSD editor, lo lanzamos y dejamos aquí esto seleccionado para que sea un solo archivo. Vamos a dejar solo este ángulo mientras tanto y por último le damos lanzar. Perfecto, ya tenemos nuestro personaje listo para que empecemos a crear la cabeza. Lo que suelo hacer es tomar este molde que teníamos aquí, le doy control C, me voy acá, en la parte de arriba control V y lo ubico, lo posiciono en el lugar adecuado, sería aquí, y a este le voy a disminuir la opacidad. Como se puede ver, ya aquí tenemos que el tamaño es muy parecido y por eso podemos trabajar de una manera bastante práctica y sencilla. Entonces yo voy a ocultarlo un momento y a continuación pues simplemente vamos a ir reemplazando cada una de las partes. Entonces yo voy a usar esta herramienta Object. En Photoshop pueden utilizar la herramienta de selección habilitando para ir a la capa. Entonces aquí veo que hay una capa que se llama Face y otra que se llama Mask. Aquí vamos a crear nuestra cara del personaje. Entonces la habilito y voy a bloquear esta capa con este candado. La bloqueamos para que no tenga ningún tipo de interferencia. Entonces vamos acá arriba donde dice Face y lo que hacemos es analizar primero cómo es el contorno que tenemos aquí. Veo que las líneas son líneas negras en color, pues obviamente el color de la piel, y procedemos pues justamente a trazar esto. Voy a ocultar esta de la cara y mientras tanto voy a ocultar el cuerpo porque no lo vamos a necesitar por esta parte. También voy a ocultar las orejas que vienen siendo estas de aquí. Esta oreja la vamos a ocultar temporalmente y esta también. Ahora sí vamos a trazar nuestra cara.
Estando aquí posicionado en Face, voy a crear una capa abajo y una capa de vectores arriba. En esta voy a aplicar el color, en esta voy a hacer la línea. Entonces usamos acá el color negro y pues simplemente sería trazar esto. Entonces voy a calcular que el grosor sea igual al grosor que hemos estado manejando en cuanto al cuerpo. Por ejemplo, voy a habilitarlo un momento y voy a hacer una línea aquí. Está muy gruesa. Bajamos acá el color, voy a disminuir el tamaño hasta encontrar un tamaño pues este está bien. Eso es en el caso tal de que quiera utilizar el GPen, pero también puedo utilizar esta otra herramienta que es la línea continua, contorno continuo, sería este, y pues simplemente haría esto. Veo que necesito engrosarlo un poco más. Demasiado. Estoy probando a ver cuál me puede servir. Este está un poco grueso y creo que sería este como tal. ¿Listo? Listo, ya tenemos este grosor. Vuelvo a ocultar el cuerpo y pues simplemente sería que tracemos esta parte de la cabeza. Entonces lo que haría es que voy a trazar desde acá arriba y nos pasamos acá de esta manera. Aquí pues simplemente sería empezar como a editar para que tenga justo la forma que yo estoy deseando que tenga. Puedo presionar con Y aquí para ir ajustando los vectores. Aquí puedo ir ubicándolos. Hasta que obtenga el resultado que me deje satisfecho. Voy a tratar de acomodar acá y listo. Aquí ya tendríamos nuestra cabeza. Paso a seguir es que voy a ocultar acá la boca y voy a ocultar los ojos. Es decir, voy a ocultar todas las partes que en este momento no voy a estar utilizando. Y listo. Voy a ocultar la boca también. Listo, entonces ya tenemos esta parte. Voy a ocultar también los huesos que son del personaje acá y también los huesos de la cara, de la cabeza del personaje. Teniendo ya ocultado todo eso, pues el paso simplemente a seguir es aplicarle el color. Así que voy a ocultar aquí. Voy a habilitar nuevamente el cuerpo para tomar el color de la piel con el cuentagotas. Usamos el cuentagotas que está acá. Tomamos el color de la piel, ocultamos nuevamente el cuerpo y pues aquí en esta capa que habíamos hecho vamos a aplicar con el bote de pintura, quedaría así.
Ahí quedaría listo. Siguiente es, vamos a este color que acabamos de hacer, lo vamos a duplicar. El de abajo le vamos a colocar mask, tal cual como aparece aquí. Y a estos dos los vamos a combinar. En Photoshop los combinamos con seleccionar los dos, le damos clic derecho combinar. Y aquí pues simplemente los vinculamos el uno con el otro. Tendríamos aquí la cara, y acá abajo el mask. Este es el mask. Entonces ya teniendo esto, a este le vamos a colocar como nombre face. Tenemos el face, el mask, y a los dos que estaban antes los voy a eliminar. Perfecto, ya quedan eliminados. Y ese es el proceso como tal. La idea es ir reemplazando cada una de las partes de este personaje, así que lo vamos a ver a continuación, el proceso de cómo voy a ir reemplazando cada una de las partes.
Ahora en este caso iSquirt, vamos a duplicar esta capa de acá porque vamos a utilizar lo que ya hemos dibujado. Voy a ocultar mientras tanto la de Scarce Close y a esta la voy a duplicar. Le vamos a colocar este nombre, así que doble clic aquí, control C, normal, que es este, y lo vamos a duplicar. Aquí. Duplicamos ese y lo pasamos encima de iSquirt y a este le vamos a dar control V. Listo, ya la tenemos. Voy a ocultar mientras tanto la de normal para quedarme con la de iSquirt, y esta lo que vamos a hacer es justamente aplicarle el tema de que sea entrecerrado el ojo. Entonces me voy aquí a esta, abro las que están en el interior, que sería esta de aquí, que es eye white y mask. Con control la selecciono ambas, luego presiono control T y lo que hago es que este punto lo voy a enviar hacia abajo para que el punto de eje de esas dos capas esté allí, y luego presiono control y bajo acá. Lo voy a bajar que quede de esta manera, así, y le voy a dar enter. Con eso tanto esta capa de acá como la de abajo, que es la mask, la hemos hecho así, de esa manera, para que las dos queden así, tanto la máscara como este. Y como aquí en Clip Studio Paint tenemos que se copian las carpetas y coloca este nombre al final de copy, vamos a quitar ese copy de allí, porque de lo contrario el software no lo va a reconocer. Entonces quitamos esto de copy, enter, y este de mask también le vamos a quitar el copy. Una ventaja de Photoshop es que no se duplica con este copy al final y pues es útil. Pero aquí, para seguir aquí trabajando con Clip Studio Paint, yo simplemente cambio los nombres y los dejo así tal cual. Tenemos ya listo eso, y este que es el que estaba lo voy a eliminar, y lo mismo vamos a hacer con Iris Change. Iris Change, que lo que hacemos es duplicar. Bueno, voy a ocultar primero este, voy a duplicar primero, voy a seleccionar control C para tomar el nombre de Iris Change, voy a la capa de normal, la duplico, doble clic, Iris Change, y la voy a colocar hacia abajo, quedaría aquí en esta posición. Y pues el paso siguiente pues simplemente es ingresar al nuevo Iris Change, voy a habilitarlo momentáneamente y aquí voy a seleccionar este que es el eye white y este que es el mask. Voy a hacer lo mismo, control T, el punto lo envío hacia acá abajo, con control lo subo para que quede más abierto el ojo y le doy enter. Y por último pues simplemente sería ya editar esto aquí para que quede iris, las carpetas aquí y luego este de aquí, mask. Entonces ya tenemos nuestro ojo izquierdo listo, lo tenemos aquí listo. Y pues para el otro ojo pues simplemente vamos a duplicar nuestro ojo y ahora vamos a activar nuevamente la cámara rápida para seguir el proceso. Nuestra pupila, que la tenemos aquí en el nuevo Iris Change, la vamos a agrandar un poco. Hacemos esto y lo que hacemos es que la aumentamos de tamaño de esta manera. Ya teniendo nuestro ojo izquierdo, pues lo único que hacemos es entrar aquí a editar un poco la parte del ojo, que sería este de aquí. Vemos que en el eye white, que es este, aquí vemos que hay una parte blanca. Pues sencillo, simplemente editamos aquí, usamos el color blanco, habilitamos esta opción que dice transparente bloqueada y pues simplemente guiándonos por lo que se ve, pues simplemente pasamos nuestro lápiz con el color blanco y tapamos esta parte
Y listo, ya tenemos nuestro ojo de una manera con sus dos pestañas. Lo propio podemos hacer con las otras partes. Por ejemplo, voy a ocultar aquí temporalmente el normal, cierro y me voy al Eye Squirt, que es este. Los ojos lo habilito para poderlo ver, y aquí pues simplemente en esta parte de Eye White voy a bloquear la transparencia y simplemente voy a hacer esto, que queda así, y del otro lado también, para que me quede así de esta manera. Lo cierro, oculto, y pues aquí en Iris Change lo habilito y lo expando. Voy a Eye White, que es este, y pues simplemente vamos a hacer lo mismo. Quitamos la transparencia y quitamos esto aquí y quitamos este acá. Perfecto, ya tenemos todo nuestro ojo izquierdo finiquitado, todo terminado. Lo que hacemos es que ya guardamos aquí, lo colapsamos, deshabilito este, habilito el ojo normal, que es el que teníamos inicialmente, y pues simplemente vamos a ir acá a esta parte. Veo que acá está mi right eye, que es este. Si lo habilitamos vemos que no lo hemos editado, pues para evitar todo este proceso lo que hacemos es que copiamos y pegamos el anterior. Entonces el left eye, que es este, voy a tomar right eye, control C para tomar el nombre, y luego le doy aquí duplicar. Lo duplicamos, control V, enter, lo pasamos para abajo encima del right eye, que es este, y pues simplemente ahora le damos editar, transformar, voltear horizontalmente. Con las teclas movemos todo hacia el otro lado, hasta que quede aquí. Lo ubicamos en el espacio que corresponde, ingresamos aquí a ver cómo está todo, y como se puede ver está todo listo para que lo podamos utilizar. Voy a habilitar aquí esto, aquí a nuestra pupila, y voy a ingresar aquí al mask. Está todo listo, perfecto. Y pues simplemente lo que hacemos es que ya teniendo nuestro ojo derecho listo, borramos el que teníamos antes. Y pues aquí voy a aumentar la transparencia de este y voy a empezar a cambiar los nombres para que nos quede así. Cambio, quito todos los copies de las carpetas. Perfecto, entonces ya tenemos listo nuestro ojo derecho, nuestro ojo izquierdo. Cada parte va en su lugar. Pues ahora pues simplemente voy a ir acá a este para colocarle esto aquí, aumentarle para que me quede de la manera correcta. Por ejemplo, el iris. Habilitamos la pupila, quedaría así. Vamos a habilitar mientras tanto, cerramos esto, habilitamos la nariz,
cara, ocultamos este y como pueden ver ya tenemos listo la cara del personaje. Luego lo que vamos a hacer es el tema del cabello. Entonces para el cabello vamos a ingresar aquí donde está From Hair, que es este. Lo habilitamos. Este espacio está vacío, así que creamos una nueva carpeta dentro con esta y con este que está acá. Y procedemos a crear el cabello. Entonces vamos acá. Yo me doy cuenta que aquí este personaje Frida tiene un cabello de este lado y otro cabello acá. Y luego tendría esta curva que vendría siendo la parte de los cabellos laterales. Entonces para el cabello de frente voy a dividir el cabello en dos partes. ¿Listo? Entonces tomamos este color que es el negro y vamos a trazar la parte de esta de acá. Tendríamos con el color negro este de aquí y empezamos a hacer el trazado. Listo, tendríamos este aquí. Voy a ocultar este temporalmente. Voy a cerrar este y voy a ocultar nuestra cara aquí en este cabello que hicimos. Voy a aplicar el color para tenerlo aquí ya listo y los voy a unir acá. From Hair. Lo que hacemos ahorita es que vamos a duplicar esta, duplicar capa, y a este le vamos a colocar From Hair -2 y habilitamos acá y le damos transformar, flip horizontal y lo pasamos al otro lado. Perfecto, ya tenemos listo el cabello frontal, el cabello de atrás, las dos partes del cabello, y ahora vamos a hacer pues los cabellos laterales. Entonces voy a cerrar acá un momento y vamos a crear una nueva carpeta aquí encima. Le vamos a decir, creamos acá este, creamos la línea, los seleccionamos ambos y le damos control G para crear una nueva carpeta al que le vamos a colocarle L Hair, es decir, el cabello de la izquierda. Paramos aquí, nos acercamos y en el Hair vamos a presionar este y vamos a crear, como evidentemente hacemos, es hacer esto aquí, el cabello de la izquierda. Voy a ocultar temporalmente las orejas para que no me estorben por el momento, así que voy a presionar buscándola acá, la ocultamos y esta oreja también la vamos a ocultar. Listo, regresamos acá a nuestra línea donde estamos trazando este cabello de acá y seguimos. Entonces voy a pasarme porque la oreja de todos modos la voy a colocar encima, así que no importa. Nuevamente voy a ocultar el cabello, este y este también lo vamos a ocultar para que no nos estorbe, y seguimos aquí en este L Hair y presionamos acá y cerramos acá, ocultamos nuestra base, vamos aquí al color, le damos aquí, tenemos listo esto y pues las vamos a unir acá. De hecho me gusta copiar aquí este para pegárselo acá, y pues teniendo este, pues la parte más sencilla sería habilitar aquí, duplicar este L Hair, duplicar layer, le cambiamos simplemente el nombre,
colocamos R, hair, porque es el de right hair, R, derecho, y le damos aquí editar, transformar, voltear horizontal y lo pasamos al otro lado. Lo colocamos allí y listo, ya tenemos esto acá. Tenemos el cabello de nuestra personaje Frida y por último hacemos el cabello en la parte de atrás. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos acá a la parte de atrás en back hair, este de aquí, creamos dos capas más, una para la línea y una para el color, y pues voy a ocultar nuevamente este de aquí, lo ocultamos, este de aquí lo ocultamos, este también, y este también lo vamos a ocultar. Teniendo eso ocultado, pues nos vamos nuevamente aquí a esto de Bad Hair y simplemente hacemos el trazado. Hacemos el trazado para el cabello. Entonces voy a partir desde acá. Hacemos así. Voy a ocultar esto de acá. Y ocultaré también lo que es el tema de todas las otras partes del personaje. Ocultamos todo. Vamos aquí a este. Usamos el bote de pintura. Lo tenemos ya preparado y simplemente vinculamos esos dos y lo dejamos así, tal cual como está. Voy a copiar este, voy a pegar acá solo para mantener un orden, le doy enter y listo, ya tenemos listo nuestro personaje. Si habilitamos todo nuevamente, pues tenemos esto, habilitamos todo. Y pues el último paso sería pues ir ubicando ya los huesos de la cabeza. Entonces voy a hacer un acercamiento. Me doy cuenta que aquí presiono O y simplemente es ubicar cada hueso en su lugar correspondiente. Right eye iría aquí, left eye iría acá, ahí lo dejo. Este de aquí, si lo selecciono, es la nariz, la voy a ubicar acá abajo en el centro. Este de aquí es la boca, mouth, y la voy a colocar acá abajo. Mouth, que es este, lo ubico aquí. Este sería la oreja, la vamos a colocar acá de esta parte. Lo mismo con la otra parte de la oreja, aquí. Voy a habilitar la ceja, que me faltó pues mostrarla. Sería la ceja esta. Entonces voy a buscar el hueso de la ceja, sería este, right brow, lo pongo aquí en esta parte y el de este acá. Ahí quedaría nuestra ceja. Entonces este sería el bad hair, lo voy a bajar acá. Este sería el front hair, como fue el primero que creamos fue justamente este, lo voy a dejar aquí. De hecho puedo moverlo un poco hacia acá y listo, ya tenemos todos los huesos de la cara posicionados. Entonces los demás huesos que no están, por ejemplo el de esta parte, el de las que creamos estos nuevos, van a aparecer ya en el mismo software porque ya va a detectar todo
Así que habilito esto y pues simplemente voy a mostrar todo lo demás del personaje, que vendría siendo el cuerpo, y listo. Ya lo demás es ya configurar lo otro y eso lo vamos a ver a continuación. Por ahora voy a darle de guardar. Aquí dice que hay unas layers que no son compatibles porque tengo unos huesos, unas partes que hice unos de rasterizar, pero no importa. Voy a darle simplemente archivo, guardar, y lo doy sí, porque va a rasterizar esas partes. Y ahora simplemente esperar aquí en Cartoon Animator que empiece a mostrar los cambios. Listo, entonces ya tenemos nuestro personaje que ya cargó. Entonces simplemente sería entrar acá al Layer Manager que tenemos acá en la parte de abajo y nos vamos a donde está el cabello y lo enviamos hacia atrás, transportamos hacia atrás, lo ponemos justo detrás de nuestro torso, iría acá atrás y ya tenemos lista esta parte. Lo que hacemos es irnos atrás un momento, vamos a darle guardar, luego ingresamos al Composer Mode y aquí nos vamos a comprobar que está todo en su lugar. Entonces selecciono el sprite, vamos aquí, esta opción, el sprite editor, y vemos que tiene los ojos, muy bien, y el otro ojo, perfecto. El paso siguiente es cerramos aquí y vamos a ir a la opción de acá, que es el Facial Animation Setup. Damos clic ahí y aquí lo que hacemos es el setup. Por ejemplo, empezamos por la ceja, transformar, y lo movemos aquí. Vamos a tratar de emular lo que se ve en esta parte de acá para que se parezca. Entonces empiezo por este lado, lo muevo acá, luego vamos al siguiente, lo vamos a configurar, que es enojado. Este también es enojado, así. Este lo movemos un poco acá, lo inclinamos otro poco, aquí. Este es bajarlo, este es subirlo, control Z, subirlo acá. Este es otra ceja para enojado, hacemos esto y lo ponemos acá. Este es el que se va hacia este otro lado y lo posicionamos aquí. Y por último este, que es como ingresándolo un poco hacia acá. Teniendo esto, seleccionamos acá donde dice Mirror Options, damos clic aquí y le decimos que Mirror All Expressions, y aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Configuramos las expresiones del personaje. Luego vamos a ingresar acá porque ya tenemos en la boca, aún no hemos hecho todas las bocas. A continuación yo voy a hacer estas bocas y se las vamos a colocar al personaje. Entonces el proceso va a ser igual que cuando creamos nuestras manos, así que voy a entrar a eso y cuando regrese en este video vamos a tener nuestras bocas listas. Perfecto, y aquí tenemos listas nuestras bocas, como pueden ver hice todas las de acá. Simplemente es cambiar reemplazando cada uno de los dibujos y así ir aplicando cada uno de los fonemas. Así que en la próxima clase ya vamos a ver cómo vamos a hacer el setup de la rotación de la cabeza de este personaje. Bueno, aquí ya tenemos a nuestro personaje casi terminado. Solo vamos a hacer el tema de la cabeza, del giro. Si nosotros nos vamos aquí al Face Case Editor, y movemos acá, podemos ver que está así.
pues simplemente sería ir ajustando cada una de las partes para que el giro sea correcto, y también aquí reemplazar esta nariz que está hacia el otro lado. Listo, entonces vamos a regresar acá y entonces ingresamos aquí al Composer Mode. Una vez estando aquí, pues lo único que tenemos que hacer es ingresar acá a esta opción que se llama 360 Head Creator, y vemos que tenemos estos puntos aquí y simplemente es ir ajustando cada uno de los movimientos. Entonces empezamos con los principales, que vendrían siendo este de acá, que es girando hacia acá, y seleccionamos acá y acomodamos, movemos, este lo movemos acá, este lo enviamos hacia atrás, nos vamos aquí al Layer Manager. Aquí pues simplemente vamos a ir moviendo cada parte a su lugar correspondiente. Esto va detrás de acá, este ojo lo vamos a sacar hacia acá, este lo vamos a mover aquí. Tenemos que la nariz está viendo hacia este lado, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos aquí a Sprite, Flip, y así le hemos flipeado, le hemos hecho el voltear horizontal y la movemos hacia acá. Vamos aquí, vamos a hacer lo propio, aquí Flip, lo movemos aquí, este lo vamos a ir acomodando, este lo vamos acomodando, puedo extender acá un poco y vamos a mover este hacia acá. De hecho ya aquí en esta parte podemos mandar esta parte hacia atrás, que nos quede de esta manera. Como pueden ver, ahí va quedando posicionado. Simplemente esto lo ubicamos aquí y vamos a subir acá la oreja, que nos quede acá arriba, puede ser allí. Y esto pues simplemente nos vamos aquí al deform, vamos al deformar, le damos aquí a este y simplemente posicionamos de esta manera, tapamos esto aquí y lo que hacemos es simplemente ir ubicando hasta lograr un resultado que sea acorde. Seguimos aquí, esto lo podemos incluso reducir un poco de tamaño para que nos cree ese efecto, y la ceja también la vamos a mover hacia adelante. Tenemos aquí nuestra cara, utilizamos el deform habilitando este y simplemente lo movemos así, movemos acá y ajustamos aquí para que nos quede la forma como está allí. Me posiciono en este, tapamos la oreja, esta la vamos a subir acá, nos quedaría así. Vemos que el cabello es necesario moverlo, el cabello de atrás, voy a moverlo hacia acá y utilizaré, moviendo esto acá, voy a utilizar este y simplemente lo acomodo y voy probando a ver qué tal queda. Aquí puedo listo, nos quedaría de esta manera. Y pues tenemos esta parte lista. Luego yo suelo ir a este hacia arriba. Entonces cuando sube la cabeza,
las orejas bajan un poco. Aquí ya están bajando, pero voy a bajarlo un poco más. Creo que aquí se ha subido mucho, entonces simplemente lo que hago es que ajusto aquí y reduzco un poco acá para crear ese efecto de profundidad. Puedo subir un poco acá. Este simplemente es un tema de intuición, de que vayamos pues ajustando cada parte. Y seguiré pues haciéndolo aquí ahorita, pero en velocidad rápida, para que no se haga tan tedioso el proceso. Ustedes irán viendo cómo voy acomodando cada una de las partes. Perfecto, en este estado lo que vamos a hacer ahorita es simplemente ahorrar tiempo. ¿De qué manera? Yo voy a copiar esta pose y la voy a pegar en esta de arriba y en esta de abajo para entonces ahorrarme mucho tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le damos aquí a copiar, usamos el cuentagotas y le decimos que vamos a pegarlo acá arriba y hacemos lo propio acá y lo pegamos acá abajo. Con eso que hicimos, pues simplemente duplicamos cada una de estas. Esta de acá la duplicamos arriba y abajo. Y ahora simplemente lo que hacemos es pararnos en este de acá arriba, aquí esta esquina superior, y lo movemos hacia arriba. Lo subimos así. Quedaría así. Y acá en este lo vamos a guiar hacia abajo. Quedaría aquí. Entonces tenemos esto y lo tenemos así. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente: si nosotros nos vamos aquí a esta opción de acá y aquí tenemos una que se llama Onion Layer, lo que vamos a hacer es habilitar el papel cebolla para que todo quede muy bien. Entonces lo habilitamos presionándolo acá y seleccionamos este de aquí al lado, este, y aquí me muestra los dos, tanto este que es el que tenemos seleccionado acá, como el que viene después. ¿Qué me muestra esto? Que yo debo posicionar esta cabeza más cerca de los ojos que están acá. O sea, este ojo que es visible en la posición de perfil, debo ubicarlo en una posición cercana a los dos ojos de la siguiente pose, que es esta. Entonces selecciono aquí este y lo subo aquí, selecciono acá
Pues vamos a cerrarlo porque se va a tostar esto. Y se me iba a cerrar el programa, así que yo mejor guardo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es mejor ir guardando de a poco porque se puede crashear el programa y pues todo lo que hayamos hecho pues se va a perder. Entonces no queremos eso, así que lo guardamos. Listo, entonces lo que hemos hecho hasta ahora no se va a perder. Ahora regresamos al Composer Mode. Nuevamente al 360. Y lo que les decía, esta pose de acá, cuando yo hago el cambio, esta está más arriba. Entonces necesito subir la cabeza un poco y ajustar los ojos para que me quede más cercano al anterior, a el de al lado, o sea, este. Entonces voy a habilitar nuevamente el papel cebolla, seleccionamos este de aquí, y nos vamos aquí a Transform, a la cabeza que ya tenemos, y la vamos a subir un poco, la inclinamos, y aquí esto es lo máximo que yo puedo hacer. Entonces, ¿qué me indica? De que los ojos estos necesito bajarlos, porque si subo esto se va a deformar. Entonces es esta la que vamos a modificar. Entonces selecciono acá, nuevamente voy a esta y ahorita voy a seleccionar papel cebolla y le digo que voy a estar pendiente del anterior. Entonces los ojos ya los puedo modificar porque estaban muy altos. Aquí va a quedar. La nariz que la teníamos acá la vamos a colocar un poco más abajo y la boca la vamos a posicionar aquí para que me quede cerca de la boca que está acá. De hecho, puedo aquí irme a la boca está muy abajo, la voy a subir un poco y quedaría así. Entonces, como se pueden dar cuenta, ahora tiene una mejor posición porque estoy utilizando la otra pose para irme guiando. Entonces aquí lo tengo y ya queda mucho mejor ese giro. Ajusto solo un poco y listo. Entonces voy a comprobar nuevamente a ver qué tal se ve. Voy habilitando el Onion Skin, seleccionando y perfecto. Los ojos me quedan en línea, la boca en línea y la nariz en línea. Y también las orejas, pues no tengo que hacer mucha cosa porque ya están en línea. Eso es todo el tema. Podemos deshabilitar el Onion Skin y veo que aquí se me subió mucho, entonces repito lo mismo, habilito diciéndole que voy a ver este de acá y pues simplemente voy a la herramienta de de acá, a la de transformar y voy a ubicar simplemente los ojos en el lugar correspondiente. Acá este ojo estaba muy arriba, vamos a ubicarlo así, y este ojo también aquí. La nariz, si veo que no lo puedo seleccionar, pues simplemente me voy acá. La nariz va a ir acá en línea con la otra nariz y pues la boca la vamos a ubicar acá en línea con la otra boca. Deshabilito el Onion Skin y pues simplemente aquí sería ir ajustando para que me quede de la mejor forma. De hecho, este está un poco grande, así que empiezo como a ajustarlo para que quede mejor. Las cejas también las voy a posicionar acá. Esto lo voy a mover un poco hacia acá y pues simplemente la ubico aquí. Entonces incluso si me posiciono acá lo puedo ubicar aquí
quedaría así. Entonces tengo esto que aquí sube. Puedo subir aquí esto un poco, solo un poco, y este también. Y voy comprobando hasta que quede más satisfecho. Y quedaría así. Entonces, veo que ya tengo aquí este giro de la cabeza y es más uniforme. Entonces, simplemente es ubicar acá unos ajustes, unos pequeños ajustes. Con eso ya tendríamos esa posición. Lo mismo hacemos con esto de acá. Vamos a comprobar que esta pose de abajo quede en línea con la anterior. Seleccionamos aquí. Y podemos ver que sí, los ojos están como en casi misma consonancia, así que no hay que hacer mucha modificación. Simplemente que sería como ubicar acá un poco la cabeza. Veo que está como muy abajo, la voy a subir un poco. Y listo, me quedaría así. Perfecto, ya tenemos todo esto. Hemos ubicado cada una de las partes y ahora vamos a hacer esta copia, esta de acá. Pero para eso lo que simplemente vamos a hacer es copiar esta pose y la vamos a pasar hacia el otro lado. Pero para eso vamos a utilizar esta opción de aquí que se llama Mirror. Si yo lo selecciono acá y le digo que seleccione todo, le doy aplicar, inmediatamente ya me pasó todo hacia el otro lado. Y pues aquí simplemente sería cerrar aquí y pues simplemente sería como ir acomodando estas partes. Esto de aquí viene siendo exactamente esto. Está acá. Control Z. Si yo lo posiciono acá, queda aquí. Esta la vamos a enviar hacia atrás. Entonces vamos aquí a la opción del layer y simplemente la pasamos atrás de la cara. Y ahí nos queda. Ubicamos esto aquí. La nariz la vamos a ubicar acá. Este de aquí, pues le damos aquí sprite y le damos flip para que haga ese flip, transformar, y lo movemos aquí. Puedo incluso moverlo hacia abajo y me quedaría así. Entonces tengo este y tengo este de acá. Luego procedemos justamente a ir ubicando mejor cada parte. Entonces voy a darle clic a este y lo voy a mover, perdón, lo voy a mover hacia acá. Quedaría aquí. Usamos el deformador, tapamos y esta ceja, esta oreja la vamos a subir acá. Ahí la hemos subido. Les quedaría así. Este incluso lo puedo mover un poco hacia acá, allí, y quedaría así. Puedo incluso el hair lo puedo mover hacia acá, que no se vea. Y listo, ya tendríamos esta parte finalizada. Ahora el paso a seguir pues
sería trabajar un poco con esto y mover este un poco hacia acá para tapar. Tapamos aquí. Este incluso lo voy a mover un poco hacia acá y voy a achatarlo un poco. La idea es que vayamos como analizando cada cosa que vamos a hacer para que nos quede de la mejor manera. Esta ceja está muy arriba, la voy a bajar un poco. Y listo, ya tenemos listo esta parte. Ahora simplemente sería copiar este. Pegamos acá. Esto lo vamos a mover así. Subimos un poco. La tenemos y copiamos también este de aquí. Y lo vamos a pegar acá. Luego bajamos la cabeza. Que quede así. Entonces tenemos ya este y este de aquí. Veo que es necesario bajar un poco esto, así que lo que hacemos es justamente bajarlo un poco más para que me quede acorde o más cercano al anterior. Perfecto, tenemos esto y tenemos aquí que queda de esta manera. Entonces hacemos un preview y como pueden ver ya va quedando como nosotros queremos. Aquí simplemente sería pararnos acá y me voy a esta opción que dice Toggle Head Toward Layout y creo un nuevo acá. La selecciono nuevamente acá y pues simplemente que sería pues ir ubicando. Esto lo puedo mover acá, está un poco más pequeño para que cree esa ilusión de profundidad. Aquí pues simplemente es ser metódicos e ir ubicando cada cosa en su sitio. Y lo tenemos así. Entonces vamos a hacer un preview. Acá veo que también es necesario crear un nuevo punto y acá también. Entonces simplemente cerramos, vamos aquí al centro y le decimos que vamos a crear un punto acá, otro punto acá, otro acá y otro acá. Cerramos y simplemente sería acá ajustar nuevamente. Este aquí está hacia adelante, así que lo vamos a enviar hacia atrás de la cara y ubicamos simplemente este ojo aquí, achatamos, más pequeño. Probamos y como puede verse ya va quedando mucho mejor y pues simplemente es ir ubicando cada cosa en su lugar, pues terminando como que los últimos ajustes sería con este ojo. Vamos a colocarlo acá y vemos que si yo me paro acá el ojo está aquí, no, entonces voy a bajarlo un poco. Aquí sí lo dejo acá un poco al frente y acá lo vamos a ubicar aquí. Eso hará que cuando se esté haciendo el giro pues ya se vea mucho mejor. Vamos a darle a preview.
Estoy como siempre atento a los detalles que vaya viendo. Por ejemplo, aquí veo que se está pasando hacia acá. Entonces para eso entramos aquí a esta opción, nos paramos acá y habilitamos ahora esta opción que se llama Wait, y le voy a mover un poco hacia acá y luego compruebo para que al momento de pasar de aquí a acá no haga ese salto. Entonces nuevamente muevo ahora hacia acá y la idea es como ir probando hasta que me dé el resultado que yo deseo. Perfecto, miren que aquí ya se ve mucho mejor. Y pues simplemente aquí sería ajustar también acá el ojo. Por ejemplo, aquí tenemos este. Ya puedo deshabilitar esto. Y aquí este ojo, el ojo derecho del personaje, aquí lo achato un poco más pequeño. Y pues simplemente es ubicarlo aquí. Lo mismo que la ceja. Sería ir acá, right brow, vamos acá un poco. Este ojo, ahora voy a pararme aquí, lo voy a enviar un poco hacia acá, que quede más cerca. Aquí también lo ubico de este lado y este lo voy a ubicar aquí para que no haya tanto espacio. Probamos y ya queda mucho mejor. Acá puedo incluso ajustarlo mucho mejor, se ve un poco raro, así que simplemente estar como atentos a cada detalle y listo. Ya aquí tendríamos nuestra cabeza, nuestra rotación terminada. Entonces, si yo voy aquí atrás, al Stage Mode, voy a dar guardar. Y aquí ya tenemos obviamente nuestro personaje. Si presionamos Control K y lo movemos, ya podemos ver que tiene sus movimientos listos para que nosotros podamos animar ya al personaje. Ya lo tenemos listo, entonces Default Key, y pues ya con esto hemos terminado esta parte. Pues ahora simplemente sería que nosotros empecemos como a arreglar la parte de esto de aquí, de las extremidades, y vamos a usar un proceso bastante sencillo. Voy a dar guardar nuevamente, y el proceso consiste simplemente en quitar esta parte de adelante, y lo vamos a hacer de una manera bastante fácil. ¿Cuál es la que yo utilizo? Yo me voy aquí al Composer Mode y simplemente me aseguro de que esté utilizando el Clip Studio Paint. Pues, también se puede hacer con Photoshop, pero me gusta más con Clip Studio. Lo que hago es que voy a abrir esta. Ay, no puede salir Hitler. No sale esto, entonces yo voy a ir acá, presiono esta herramienta que es el lazo y simplemente voy a irme aquí donde yo veo que hay una coyuntura donde se gira. Entonces hago esto y simplemente le doy suprimir. Aquí es una prueba y error, entonces le doy control S, guardé ese, le di guardar y me voy a acercar acá con Alt más la rueda del teclado. Me acerco y veo que aquí pues pruebo y veo que ya está listo, no tengo tanto problema, esa coyuntura quedó bien y pues simplemente es hacer lo mismo del otro lado. Entonces, voy aquí a este, me cercioro de que aquí no hayan espacios porque no lo va a leer el programa. Entonces aquí lo que hago es que coloco R for arm y le doy aquí abrir. Perfecto, entonces
Nuevamente hago lo mismo que hice antes, me cercioro donde empiezo a ver como el giro. Aquí no, este sería algo así. Y le doy cortar eso y le doy guardar, control S. Y veo que está así, cierro. Y ya veo que ya queda perfecta esa unión. Me voy acá a este. Me cercioro que tenga un nombre, aquí dice pantorrilla, perfecto. Le doy acá, aquí. Y pues simplemente voy a usar esto mismo que hice antes. Acá. Y le doy cortar, control S para guardar. Cierro aquí, voy a acercarme para ver que todo quedó bien. Perfecto, quedó muy bien. Y por último nos vamos a primero a verificar que el nombre sí esté bien. De pantorrilla, porque si no lo hago así no va a lanzarse en el programa, entonces lo hago. Y vamos a hacer lo mismo, entonces vamos acá. Tengo que estar totalmente seguro que haga lo que necesito. Suprimir, control S. Cierro. Cierro hasta acá. Y confirmo que esté bien. Listo, está perfecto. Y así ya tenemos lista a nuestra personaje. Donde ya no tiene esto. Listo, ahora voy a corregir esta parte de acá para que no se vean las líneas de adelante. De todos modos voy a guardar por si acaso. Guardo y ahora voy a hacer simplemente la parte de la cadera. Pero para la cadera voy a utilizar otro método que es el siguiente. Me voy a parar acá. Voy a verificar que el nombre esté bien. Aquí está la pierna, perfecto. Y vamos a darle lanzar. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a colorear la parte interna, pero voy a, en esta opción que aparece acá, que es Lock Transparent Pixel, es bloquear los píxeles para que no se salga de ahí. Voy a tomar el color de este pantalón y con nuestra brocha, nuestro pincel, pues simplemente vamos a hacer esto. Coloreamos acá, coloreamos acá. Yo voy a utilizar el método que me sea más cómodo y más útil. Entonces voy a darle control S. Me voy otra vez al programa de Cartoon Animator. Cierro aquí y veo que me queda de esta manera. Entonces compruebo a ver qué tal se ve. Y veo que sí respeta esa línea. Aquí no importa porque igual no va a salir hasta por acá. Y ya quedaría así. Lo mismo voy a hacer con esta otra pierna. Aquí simplemente voy a quitar el espacio que está aquí. Lo quité y me voy acá y me acerco. Bloqueo la transparencia para que no se salga y hago lo mismo, coloreo. Coloreo acá y voy a darle control S. Y quedaría así.
Ahora pues simplemente voy a probar que me queda aquí y queda así. Listo, tenemos aquí nuestra coyuntura y quedaría de esta manera. Le doy atrás, voy a darle guardar, y por último simplemente voy a colocar la pose conforme se necesita aquí en Cartoon Animator. Para eso yo voy a utilizar a uno de los modelos que vienen acá para crear los personajes. Voy a utilizar la plantilla por ejemplo, para que me sirva de guía. Entonces si yo me paro acá y lo envío, veo que necesito que este ángulo sea más abierto, el de las manos. Entonces voy a ingresar acá y voy a hacer el ángulo más abierto, el de los brazos, para que me quede como lo tenemos aquí. Entonces me voy a acercar, presiono Edit Pose y simplemente voy a mover acá, aquí, y de este otro lado haremos lo mismo acá. Las manos también las voy a ubicar aquí y esta otra mano la voy a ubicar acá. ¿Con qué fin? De que sea mucho mejor cuando ya esté aplicándole, por ejemplo, las animaciones que vienen por defecto. Entonces, ya lo tengo aquí así, voy a ir atrás y ahí tenemos lista a nuestra chica, a nuestro personaje. Tenemos acá, lo voy a poner acá, voy a borrar ese, no lo necesito, y después simplemente posiciono acá y vamos a usar una animación de las que trae el programa que nos sirva como de prueba. Entonces yo voy a buscar aquí voy a ir a Perform y voy a utilizar una de estas. Por ejemplo, voy a utilizar esta de aquí, Marta asustada, la pego. I really don't want to. Y como pueden ver, ya queda preparada nuestra animación. Por ejemplo, voy a irle atrás, voy a eliminar esta animación que acabamos de hacer y pues le voy a colocar esta de aquí. Well, you can do this or you can do that. It's really not that difficult. Y perfecto, ya tenemos nuestro personaje listo, la podemos utilizar para nuestras animaciones y así terminamos este personaje en la pose de frente. En la próxima clase ya veremos cómo hacer nuestra pose de 3/4 de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla. Perfecto, una vez que ya tenemos nuestro personaje listo en la vista de perfil, lo que vamos a hacer es crear la vista de 3/4 y lo vamos a hacer a través de un procedimiento bastante sencillo. Es tan sencillo que simplemente voy a dejar que la cámara vaya viendo pues los pasos que voy mostrando en cámara rápida y ustedes van a ir viendo el paso a paso de lo que voy a ir haciendo. Así que vayamos allá.
Bueno, listo, entonces ya creamos nuestro torso y movimos estas partes, la parte de los brazos, la parte de las piernas. Esta la coloco un poco más pequeña y el paso a seguir es simplemente reubicar cada una de estas partes. Tenemos que el brazo derecho va a quedar justamente en la parte de más atrás, así que nos vamos aquí al Layer Manager, List Collapse, y aquí lo tenemos. Entonces, este brazo con control selecciono ambos, el R for Arm y Right Hand, y estos los vamos a pasar hasta el final. Acá los colocamos allí. Ahora, esta pierna, que sería la pierna derecha, la seleccionamos el pie derecho y seleccionamos la pantorrilla con control y lo vamos a pasar detrás del torso. Ahí la tenemos. Del resto está todo correcto, hasta ahí tendríamos los cambios necesarios. Ahora el paso a seguir es, vamos acá a esto, y lo que justamente vamos a hacer es el pie. Vamos a cambiar este pie, pero para hacer esta parte del pie ingresemos aquí al Launch PSD Editor. Vamos a ir a todo el personaje, todo en un solo archivo, le damos lanzar. Abrimos nuestro Photoshop aquí en Clip Studio Paint y pues el paso a seguir sería, hacemos un zoom y voy a ir aquí a esta pierna, que es esta de acá. Aquí selecciono este pie, voy a darle edición, transformar, voltear horizontalmente y lo voy a mover hacia el otro lado. Aquí lo tengo. Entonces, siguiente paso es con control selecciono esto de aquí y lo voy a colocar en esta posición, un poco más horizontal. De hecho, lo alargo solo un poco, así. Doy enter y lo propio voy a hacer con el otro pie, es control T, lo subo un poco acá y lo arrastro solo un poco hacia el otro lado, aquí, y voy a darle enter. Luego voy a, aquí en Object, voy a seleccionar este de aquí, que vendría siendo este de la pierna, pero voy a ir a este de acá y lo voy a pasar hacia acá, y este de aquí lo voy a pasar hacia acá. De hecho, vamos a moverlo más a la punta y este también lo vamos a colocar aquí, y vamos a arrastrar este hacia acá y este hacia acá. Perfecto, una vez que ya tenemos esto así, pues le damos aquí archivo y le damos guardar y listo. Y pues el último paso sería pues ingresar aquí a la cabeza, pero antes de hacer eso yo quiero guardar el archivo porque no quiero tener algún inconveniente de que se llegue a pues a cerrar el programa involuntariamente. Y lo que hacemos es archivo, guardar, y de paso lo voy a guardar acá como de esta manera, Frida S, para que quede así, y aprovecharé para guardarlo aquí en la carpeta que hemos hecho. Y le vamos a dar por nombre Frida S. Frida S, ya tenemos los dos perfiles. Este, por ejemplo, lo voy a eliminar y voy a arrastrar a Frida S de acá, porque quiero que tenga la pose neutral. Pose 0, listo, entonces ya tenemos a Frida aquí y ahora vamos a configurar el tema de la cabeza. Y vamos aquí al 360, configuración,
Y pues el paso es simplemente copiar este rostro, pasarlo para el centro, y pues este del frente pasarlo para acá. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar esta opción que se llama copy paste. Copiamos, pegamos acá, copiamos el de arriba, lo pegamos acá, pegamos este de abajo, lo pegamos acá, listo. Ahora vamos a copiar esta pose de aquí, la vamos a pasar acá. Entonces copiamos, pegamos, copiamos, pegamos, copiamos y pegamos. Perfecto. Y vamos a borrar estos de aquí, ya no los necesitamos porque de hecho van a crear conflictos, así que le damos aquí eliminar. Eliminamos este. Vamos a eliminar todos estos. Regresamos y pues tenemos esto y comprobamos a ver qué tal se ve. Perfecto, tenemos ya nuestro giro completo de la mejor manera. Entonces dejamos el preview, nos paramos acá a ver qué tal se ve. Vamos a ver un vistazo hacia acá. Puedo ver que incluso puedo, no, queda así y comprobamos que quede de la mejor manera. Esto lo vamos a mover hacia acá, esto también lo movemos un poco hacia acá y este último lo vamos a mover un poco hacia acá. Nos cercioramos de que quede lo mejor posicionado posible y creo que ahí la tenemos listo a nuestro personaje en la vista de 3/4. Y pues el paso a seguir simplemente es hacer una comprobación acá. Vamos a cerrar esto y vamos a ver qué tal quedó en cuanto a esto. Quedó perfecto. Y este de acá también quedó muy bien. Entonces ya tenemos listo el personaje. De hecho, si quisiera en este caso hacer unos pequeños ajustes aquí en el rostro, lo puedo hacer. Vamos a hacerlo y entramos inmediatamente. Simplemente para que se vea mucho mejor. Vamos a hacer dos pequeñas cositas. Entonces, en esta vamos a ubicar el ojo un poco acá y lo vamos a hacer un poco más grande. Y esta ceja de acá la vamos a bajar solo un poco. Eso para que quede pues mucho mejor. De hecho, aquí puedo hacer esto y hacer un poco más grande. Necesito que quede más pequeño que este, pero igual no tanto, así que ahí queda mucho mejor. Esta pose de acá es la misma que esta, así que lo que voy a hacer es que ingreso acá y la voy a eliminar. Le doy OK.
Elimino esa también. Y voy a eliminar... Ah, no se pueden eliminar. Control Z. Control Z. Listo. Aquí entre esta y esta voy a hacer unas pequeñas modificaciones. Sería entrar acá. Voy a moverlo solo un poco. Este también un poco. Para crear ese efecto de que hay un pequeño movimiento. Este también un poco. Este un poco. La nariz un poco hacia acá. La boca un poco hacia acá. Esta oreja. Este de acá. Este un poco. Me cercioro que aquí no se vaya a ver esto acá, así que oculto acá un poco acá y muevo acá. Este de aquí lo vamos a mover también otro poco. Uso el deformador, lo muevo acá. Este un poco hacia acá. Y este un poco hacia acá, no mucho. Entonces tenemos aquí este y este. Luego vamos a hacer lo mismo acá. Me paro acá y solo un poco. Vamos a ir moviendo cada uno de estos. La ceja. Perfecto. Y por último, este de aquí. Vamos a moverlo también un poco acá. Aquí sí quiero como disminuirlo un poco acá. Perfecto. Perfecto. Y hacemos una preview. Quedaría así. Entonces ya tenemos esto acá. Y listo, pues ya tenemos nuestro personaje. Voy a cerrar esto acá. Y pues aquí simplemente sería que nos vamos acá atrás. Tenemos a Frida en esta pose de lado. Y le vamos a dar guardar. Perfecto, entonces tenemos a Frida y lo que vamos a hacer es probar con una animación. Vamos aquí a Motion, G3 Human, femenino, de lado y buscamos un ciclo de caminata. Entonces, se lo aplicamos, a ver qué tal está. Y este último acá. Y listo, ya tenemos a nuestro personaje Frida listo con un test para comprobar que está funcionando, que los huesos son detectados muy bien aquí en Cartoon Animator. Voy a darle control Z para aplicar una última animación. Entonces para eso vamos a entrar acá a
cerramos Motion y vamos a Perform 360 y vamos a ubicar, por ejemplo, esta de aquí, a ver qué tal se ve. Oh my goodness. You don't say. Perfecto, entonces vemos que ya Oh my goodness. totalmente habilitado todo You don't say. y está funcionando muy bien. Así que vamos a darle Control Z y lo que vamos a hacer es, ya para finalizar, es guardar al personaje aquí, sobreescribirlo, vamos aquí guardar, le dice, ¿quiere sobreescribirlo? Le doy sí. Perfecto, tenemos aquí personaje sobrescrito y vamos a ingresar nuevamente a Frida, que la habíamos guardado antes, la Frida de la versión de frente. Aquí la tenemos, vamos a moverla hacia acá. Y pues justamente ahora lo que yo voy a hacer algo que es ajustar. Me gusta siempre tratar de hacer las cosas lo mejor posible, así que voy a ajustarla un poco en el tema este de acá, la cabeza. Creo que esto lo puedo arreglar un poco más, entonces voy a hacer lo mismo que hice con la otra, un poquito más grande. Cogemos un poco de acá y esta ceja la vamos a bajar un poco. Esto para que en esta pose quede mucho mejor. Voy a agrandar un poco este. Ahí y acá voy a reducirle un poco el tamaño, hacerlo acá, inclino un poco y voy a hacerlo un poquito más grande, no mucho, ahí. Entonces ahora sí puedo sentir que estoy plenamente satisfecho con el resultado. Voy a ver la posición de la nariz donde la tengo, está por encima del ojo derecho, está bien, y le vamos a ir atrás y tenemos ya listo a este y lo vamos a sobreescribir aquí, Frida frente. Dice que sí, vamos a darle sí. Y perfecto, ya tenemos el personaje en sus dos vistas, vista de frente, vista de 3/4, y con esto ya hemos finalizado cómo crear un personaje aquí en Cartoon Animator 4. Espero que lo hayan disfrutado y que les sirva para crear sus futuros personajes.